Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, la oración. ¿Qué es la oración? La oración es una conversación con Dios. Es una conversación entre el Hijo y el Padre. Eso es, eso es la oración. Cuando oramos estamos hablando con nuestro papá Dios. La oración es algo que nosotros debemos hacerlo día a día. Dice Jesús, velad y orad para no caer en tentación. En Mateos 26, 41. Entonces, es un mandato de Jesús. Velad y orad para no caer en tentación. Si es Él el que nos lo está pidiendo, pues debemos hacerlo. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Fíjense estas palabras de Jesús. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. En Mateo 21. Entonces, la oración es una condición divina. Hay personas que dicen, pero si Dios sabe lo que yo necesito, ¿para qué le voy a pedir? Dios sabe que yo necesito un trabajo. ¿No? Si Dios sabe que yo necesito una casa. Pero si Dios sabe que yo estoy enferma. Pero si Dios sabe que yo tengo este problema, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué tengo que decírselo si Él lo sabe todo? Pues la oración es una condición divina. Tenemos que pedírselo, porque está establecido en la palabra de Dios. Pedid y se os dará, nos dice el Señor. Pedid y recibiréis, pero pedid con fe. Insiste mucho en que la oración debe ir acompañada de la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ya Él me lo ha concedido. Eso es tener fe. Pedirle algo creyendo en que Él tiene la solución de ese problema. Dice el Padre Pío, tienes un problema, ora, confía y espera. Entonces, si tienes un problema, entrégale ese problema a Dios en oración. Confías, la oración debe ir acompañada de la virtud de la confianza. ¿Qué es la confianza? Es una virtud, es la virtud que elevó a los santos a la cumbre de la santidad. Ellos confiaban ciegamente en Jesús. Entonces, la oración debe ir acompañada de la fe, ¿verdad? Para que nuestra oración sea efectiva. Es tan importante la oración que Jesús, siendo Dios, buscaba momentos para orar. En muchos relatos en el Evangelio se dice, y el Señor se apartó a un sitio solitario para orar. O el Señor se alejó de ellos para orar a solas. Entonces, si Jesús siendo Dios buscaba esos momentos de soledad y de recogimiento para hablar con su papá Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Que tenemos tantas necesidades, que tenemos tantos problemas. Él nos daba el ejemplo. Entonces, ¿qué es orar? Orar es intimar con Dios. Es buscar un momento para comunicarnos con nuestro Creador, con nuestro Padre. Y para que la oración sea eficaz, debe ir acompañada de la confianza. Así como Jesús intimaba con papá Dios, ¿verdad? En los momentos que se alejaba en soledad, también nos invita a nosotros a que hagamos lo mismo. Debemos intimar con Jesús. Tener momentos de intimidad, momentos de encuentro. Ese encuentro en que hay como si estuviéramos hablando con nuestro mejor amigo. Eso es una oración, una conversación entre dos seres que se aman. Así debe ser nuestra oración.
Yo hablando con mi amigo Jesús, o con mi amigo Dios, como quieras llamarlo. Yo que soy el hijo hablando con mi papá Dios, contándole, haciéndole partícipe de mis alegrías, de mis tristezas, de mis angustias. Habemos personas que nos acordamos de Dios solo cuando tenemos problemas. No hay otro momento. Cuando momentos de alegría, de triunfos, de logros, no nos acordamos de Dios. Pero no tengamos una enfermedad grave, incurable, o se nos muera un familiar, o tengamos un problema muy, muy grave. Inmediatamente, Dios mío, ¿por qué a mí? Diosito, por favor, ayúdame. Ahí sí nos acordamos de Dios. Pero en los momentos de alegría y de triunfo, de logros, de victoria, no lo tomamos en cuenta. No lo hacemos partícipe de estas alegrías. Y allí está Él siempre esperándonos. Siempre. Entonces, la oración es muy poderosa. Cuando tenemos problemas y dificultades, podemos obtener la solución de esos problemas si buscamos a Dios, si lo hacemos partícipe de nuestra necesidad, de nuestro problema. Entonces, solamente nos acordamos de Dios para quejarnos, para decir por qué a mí, por qué yo. Esos son quejabanzas, se les suele llamar quejabanzas. A Dios tenemos que alabarlo en los momentos buenos y en los momentos malos. En los momentos de angustia, de tristeza, de dificultad, también tenemos que alabar a Dios. Vamos a leer algo aquí muy interesante. A medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces tembló de repente, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron y se abrieron las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, esto le pasó a San Pablo, porque él estuvo preso. Él no se puso a quejarse, sino que empezó a alabar a Dios. Esto lo leemos en Hechos 16, 25 al 26. Nos da un testimonio del poder de la oración. La oración es poderosa. Si tienes un problema, ora. Si te sientes enfermo, ora. Si estás alegre, estás contento, ora. Da gracias a Dios, alábalo. Por todo tenemos que alabar a Dios, tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras vidas, hacerlo partícipe. No esperar a tener un cáncer o a tener una enfermedad grave, a tener un accidente para acordarme de Dios. Debemos hacerlo partícipe de todos los acontecimientos de nuestra vida. Y tomar siempre en cuenta que la oración hecha con fe es una oración poderosa. Para que la oración sea eficaz, debe ir acompañada de la confianza. Les vuelvo a repetir. Confianza. ¿Qué es tener fe? Es creer que lo que yo le estoy pidiendo a Dios, ya Él me lo ha concedido y por eso le doy gracias. Esa es la oración poderosa. Cuando yo oro pidiéndole algo a Dios y al mismo tiempo le agradezco. Te doy gracias, Señor, porque escuchaste mi oración. Te doy gracias, Señor, porque me concediste tal cosa. Aun cuando no lo hayas recibido, ya yo le estoy dando gracias. Esa muestra de gratitud, ¿a quién no le gusta la gratitud? ¿Ah? A Dios le gusta que seamos agradecidos. La oración poderosa es esa, en la que tú oras y das gracias al mismo tiempo. Mientras que pides, al mismo tiempo alabas, aún sin tener la respuesta. Esa es la oración confiada, esa es la oración poderosa. Entonces, alabemos al Señor en todo tiempo, oremos en todo tiempo. El Señor nos invita a perseverar en la oración. Oren en todo tiempo.
perseveren en la oración. Antes de subir al cielo les dijo a los apóstoles, permanezcan unidos hasta que hayan recibido la promesa de lo alto. Porque les dijo, yo me voy, pero es necesario, porque si no, no va a venir el Espíritu Santo. Él les prometió que el Espíritu Santo vendría, el auxiliar, el paráclito, a ayudarlos, a socorrerlos, a fortalecerlos. Pero debían permanecer unidos orando. Y así lo hicieron. Ellos obedecieron. Entonces, nosotros también tenemos que ser obedientes. Leemos en Mateo 17, del 20 al 21. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este cerro, quítate aquí y plántate en el mar, y os obedecería. Eso es palabra de Dios. Entonces, la fe debe ser una virtud que nos acompañe siempre, y la oración debe formar parte de nuestro día a día. Es muy importante orar en todo tiempo, que nuestra vida sea envuelta en una constante oración. Desde que nos levantamos, darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala. Gracias por este nuevo amanecer. Si nos acostamos, Señor, en tus manos me pongo, protégeme durante la noche. Orar por los necesitados, orar por tantas personas que necesitan que intervengamos por ellos. Y recuerda, la fuerza más poderosa aquí en la tierra es la oración.